quiero hablar del método de elección de los ministros de la Corte por voto popular. ¿Y cuál es el método que se ha propuesto? Pues es un método que consiste en dos fases. En una primera fase se apuntalaría o se premiaría el mérito, es decir, todos los interesadas en ser ministras de la Corte, ministros de la Corte, serían convocados socialmente para que participaran en un magno concurso, claro, reuniendo los requisitos legales, constitucionales, de idoneidad. Todas las personas que reunieran esos requisitos participarían en el concurso. Ese concurso pues sería tal vez podría ser organizado por las principales universidades públicas del país, o se podría escoger el método, por ejemplo, que ustedes tienen aquí en la Cámara de Diputados, previsto en el artículo 41, para elegir o nombrar a los consejeros electorales, es decir, un comité de evaluación, un comité técnico de evaluación, que preparara los exámenes, los realizara, conociera de las entrevistas con los interesados o con los finalistas y escogiera a 5 personas por cada vacante de la Corte. Esas 5 vacantes irían a la elección. La elección, para que fuera concurrida, tendría que celebrarse durante el día o en la jornada de las elecciones federales para diputados o para presidente de la República. Amigos y amigas, vamos a ir a la finalización del conversatorio que tuvo Morena con 6 ponentes muy destacados, 6 juristas, de los cuales algunos han sido embajadores, otros procuradores, otros ministros. Hoy se está buscando la forma de elegir por voto directo a ministros, a jueces, ya que el Poder Judicial, como todos sabemos, está podrido. Además es un poder absoluto que no le rinde cuentas a nadie, ni al pueblo de México, que es el que los está manteniendo, que es el que les está pagando. Ellos no le dan cuentas ni a Dios ni al Creador. Son muy autónomos. Es un poder único, un poder absoluto. Ya escuchamos una parte de lo que dijo este ponente, donde da una idea muy buena para elegir a estos ministros. Amigos y amigas, vamos a ir a la ponencia de estos 2 intelectuales, estos 2 juristas. Gracias, presidente. Su semblanza a cargo de Mónica Rojo. Gracias, presidente. Rafael Estrada Mitchell es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, con menciones honoríficas y extraordinarias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 2. Ha sido director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, fue consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fungió como director del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Rafael es autor de más de 14 libros y coautor o coordinador de otros 20 libros más. Destaca dentro de su autoría el libro Nación y Constitución en 1812, un estado de la cuestión entre el derecho e historia constitucional. Él es autor de más de 200 artículos publicados en México y en el extranjero. Rafael es profesor ponente en instituciones públicas y privadas en temas jurídicos y en especial en constitucionales tanto en México como el extranjero. Actualmente se encuentra coordinando el programa de acceso a la justicia en el Estado de México y desempeña el cargo de director general ejecutivo de la revista Tiempos de Derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la secretaria técnica
Rojas, por la oportunidad enorme de estar en esta mesa con mis maestros, con mi maestra, la doctora González Contró. Muchas gracias al diputado Robledo. Diputadas, diputados, es un honor estar y poderme producir frente a ustedes con este delicado tema. Creo que es muy interesante lo que ha dicho el diputado Ignacio Mier al principio de esta sesión. Una ley secundaria que no ha sido tocada, bueno, que no ha existido realmente y no se ha tocado el fondo de cómo debemos exigir que exista una deliberación, ya lo decía el doctor Rodríguez Lozano espléndidamente hace unos segundos, una deliberación efectiva para poder realizar las determinaciones más adecuadas de en quiénes, en qué mujer, en qué hombre debe recaer un cargo pues de esta entidad. Me refiero, por supuesto, a las ministraturas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá una ley secundaria que obligara al estudio de trayectorias a esta deliberación sobre los perfiles más adecuados sería un buen punto de partida. Pero no voy a rehuir el tema fundamental al que se han referido muy bien mi compañera y mis compañeros de mesa. Coincido plenamente con el doctor Valadez, que el problema de justicia en México rebasa, y con mucho, el tema de si vamos a apelar a la voluntad popular o no para designar a los altos cargos de la judicatura. Hay un problema orgánico y, si me permiten, también un problema procesal. Suscribo lo que ha dicho el doctor Valadez respecto de la necesidad de realizar un juicio al amparo y también lo que acaba de recordarnos el doctor Rodríguez Lozano. El doctor Jaime Cárdenas Gracia, a quien tendremos la oportunidad de escuchar en unos minutos, hablaba hace poco en una entrevista del extraordinario poder, inmenso poder que tiene una o uno de los integrantes del máximo tribunal para suspender en procedimientos de acción de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, incluso sin la facultad expresa en la ley reglamentaria del 105 constitucional, la vigencia de una norma, así sea en sentido precautorio. Bueno, este poder inmenso que tiene una persona, deberíamos, creo yo, replantearlo muy claramente desde una perspectiva republicana. No digo que esté bien o que esté mal como medida provisional. La suspensión pues tiene una larga trayectoria en nuestra historia constitucional, la suspensión del acto reclamado, pero sí digo que es algo que hay que discutir ampliamente, como sugería el doctor Cárdenas Gracia, porque pues no puede caber en un par de manos una facultad de tan extraordinario peso. Creo que es muy importante decirlo aquí en esta sede del Poder Legislativo. Bueno, pero como anunciaba la doctora González Contró, pues lo mío es la historia constitucional. Ella lo ha ya descrito el procedimiento de manera inmejorable. Simplemente me gustaría recordar aquí, por lo que tiene de significativo y de sintomático lo que se discutió en el constituyente de 1856-57 a este respecto. La discusión que se dio el 23 de octubre de 1856, probablemente el 22 de octubre no hubo sesión porque se estuviera conmemorando el decreto constitucional de Apatzingán, pero el día 23 entraron a discutir ampliamente diputados, además diputados muy importantes, tanto puros como moderados, esta cuestión de la elección popular de magistrados, como se decía entonces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hubo un diputado por Querétaro, el diputado Ignacio Reyes, el constituyente Reyes, que dijo lo siguiente. No me resisto a leérselos porque creo que hay aquí conceptos que además fueron después inmediatamente contravenidos por diputados tan importantes como Zarco y como Ocampo. Pero decía Reyes: si sería ridículo que un jurado eligiese a los que han de curar a los demás, porque así no habría médicos, sino charlatanes, es igualmente impropio que al tratarse de los magistrados que han de decidir de la vida, el honor y de la propiedad de los ciudadanos, se deje la elección al juicio de los electores. Es el viejo argumento de don Emilio Rabasa en la Constitución y la Dictadura, este temor terrible a lo que el voto popular puede generar en términos de determinar a los altos cargos de la judicatura. Es necesario, por supuesto, matizar el argumento elitista, así lo hace don Daniel Cosío Villegas en este libro magnífico, La Constitución de 1857 y sus críticos, en que contrapuntea con don Emilio Rabasa, como todos sabemos, pero
creo que hoy por hoy, matizando, insisto, el argumento elitista y no suscribiendo desde luego esa denigración de la voluntad popular, sí podemos llegar a algo que ya anunciaba la doctora González Contró, una idea más propia de la soberanía de los derechos humanos, o como ha dicho el juez Ferraioli, de la dimensión sustancial de la democracia. Esta idea de que todo se puede tocar, lo ha dicho muy bien el diputado Robledo, en una república, el doctor García Reper también. Creo que en esto estamos todas y todos de acuerdo. Todo se puede tocar, menos una cosa. Hay un coto vedado a las determinaciones públicas, incluso aquellas de sede constituyente. Un coto vedado a las decisiones de la mayoría, que son los derechos humanos. Y por eso, como decía espléndidamente Mónica, los derechos humanos adquieren un carácter soberano, están súper ovnia, por encima de todo. Son un núcleo duro, irreductible de la Constitución. Así es que creo que, con seriedad, como ha hecho Diego Valadez, debemos preguntarnos si realmente abona a un mejor esquema de independencia judicial o no el hecho de que la elección de ministros de la Corte se dé por la vía de la apelación al voto directo. Hay que recordar que en 1857 se hacía a través de un procedimiento indirecto en un grado con compromisarios, o si podemos encontrar mejores caminos. Zarco, don Francisco Zarco, le contestó al diputado Reyes en aquel constituyente, creo que con algo de razón. Tampoco me resisto a leérselos, fíjense. Si la Corte ha tenido a veces una inflexible severidad con el infeliz que en la calle se roba un pañuelo, nunca ha sido tampoco indulgente con los agiotistas y con los grandes ladrones públicos. Si la Corte conocía en juicios políticos la impunidad, era segura para los grandes criminales. ¿Qué pena se impuso a los asesinos de Vicente Guerrero?, se preguntaba Francisco Zarco. Tenía razón. Y creo que de lo que dice Zarco podemos entresacar lecciones muy valiosas para la actualidad. Una primera sería distinguir entre lo que es constitucionalidad y lo que es mera legalidad. Creo que el Poder Judicial de la Federación sí debe tocarse, lo ha dicho muy bien el doctor García Reper, pero para profundizar el proceso que se inició en 1995 y que en 2011 alcanzó una alta cota. ¿A qué me refiero? A una antigua propuesta que sistematizó como nadie en nuestro país el doctor Cárdenas Gracia, de creación de un auténtico tribunal constitucional. Un tribunal constitucional que sea un órgano constitucional autónomo, que tenga los controles de este Congreso en lo financiero, en lo organizacional, como también ha expuesto espléndidamente el doctor Valadez, que esté sujeto a un control parlamentario efectivo, como deberían estar por lo demás todos los órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo que un tribunal constitucional auténtico? Bueno, durante mucho tiempo hemos jugado con esta idea de que nuestra Suprema Corte es un tribunal constitucional. Yo creo que lo es en algunas materias, es un tribunal de constitucionalidad desde luego, pero también es un tribunal de legalidad, de mera legalidad, de aquello a lo que se refería Zarco, el robo de un pañuelo en la calle o el agiotismo. No las grandes cuestiones de diseño del Estado, o por lo menos no exclusivamente las grandes cuestiones de diseño del Estado. Yo creo que debe ser un órgano constitucional autónomo porque hemos ido avanzando hacia el control concentrado de la constitucionalidad, lo decía el diputado Robledo, lo decía el diputado Mier, y sin embargo nos hemos quedado un poco sin herramientas suficientes para que ese control de constitucionalidad sea efectivo, en el sentido que el seniano continuamos atados a la imitación del modelo de los Estados Unidos, pero ese es un modelo que en ciertas materias pues es incompatible incluso con nuestro diseño de las acciones de inconstitucionalidad y del juicio de amparo. No debe encabezar a ninguno de los tres poderes de la Unión la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si distinguimos entre el Tribunal Constitucional y un Supremo Tribunal, creo que esto habremos cumplido con la primera admonición de Hans Kelsen, nada más y nada menos, en sus escritos sobre el Tribunal Constitucional. Yo creo que la Suprema Corte puede evolucionar a convertirse en un tribunal constitucional estrictamente y crear un Tribunal Superior de Justicia al estilo de Chile o al estilo de España, etcétera. Más propio, por cierto, de nuestra tradición jurídica.
¿Cómo elegiríamos en ese caso a los magistrados al Tribunal Constitucional, a lo que hoy son ministros y ministras de la Corte? Bueno, creo que el mecanismo chileno es muy conveniente. Ya ha quitado lo que decía muy bien el doctor Rodríguez Lozano, la presión administrativa sobre el resto del Poder Judicial de la Federación. Podemos proceder a una elección, a una designación, me quedé pensando en esto que decía don Ignacio Mier, bueno, a una determinación de los magistrados en un sentido pluralístico, es decir, que los diversos intereses que se mueven en nuestra sociedad estén representados, no estamentalmente, pero sí representados en el sentido de que la Cámara de Diputados elija a uno de los magistrados, un consejo de universidades a otro, desde luego que hay que revisar la profesión abogadil en nuestro país para que, no sé, una federación, el Consejo General de la Abogacía, algo que sea serio, no como lo que tenemos hoy, pudiera presentar candidatas y candidatos a un tribunal constitucional así, desde luego el Senado de la República, también la presidencia, la propia cabeza del Tribunal Superior en un esquema así, en fin, como ocurre en España, como ocurre en Chile, como ocurre en Portugal. Una designación no monista que parece conveniente. Ahora, si vamos a dejarlo a la apelación hacia el voto público, bueno, me parece que las cribas son necesarísimas. Qué bueno que el pueblo elija, pero que elija con base en una lista de elegibles. Y en ese sentido, las propuestas que se han hecho en las últimas semanas, pues me parecen atendibles, claro, con las correcciones que muy bien mencionaba don Amador. Y fíjense, al respecto sigue Francisco Zarco. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la corte a curanderos y parteras. Y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser inamovibles, van a ser amovibles, aunque esta reforma será también combatida sosteniéndose que el que una vez sea magistrado ha de ser toda su vida para poder ser independiente y justiciero. Pues es una profesión de fe muy bonita la de don Francisco Zarco en torno a las posibilidades de la elección popular, pero yo creo que por supuesto que es importante que sean inamovibles por un tiempo determinado los jueces, las juzgadoras de la República. El tema no es de bondad personal, no es tampoco de imbecilidad personal, es de incentivos, tanto orgánicos como procedimentales para la independencia judicial, para jueces, para magistrados de circuito y para fiscales. Hay por ahí alguna propuesta de crear una Escuela Nacional de la Magistratura, una propuesta de hace mucho tiempo, al estilo de la francesa precisamente, que pudiera formar a los magistrados, a las magistradas de la República, incluidos a los fiscales, para que la propia República determinara dónde podrían servir mejor de conformidad con sus talentos. Si la elección se sujetara, y como ha dicho el doctor Rodríguez Lozano, incluso comenzando por las entidades federativas, yo creo que un cambio de este calado, me atrevo a proponerlo respetuosamente, debería comenzar en las entidades federativas y ya después, probado, pasarlo al ámbito federal. Si vamos a apostar por la elección popular, mejor abramos el 116 para que esto pueda comenzar a ocurrir en los tribunales superiores de los estados y que se elija con base en un listado de magistradas y magistrados, juezas, jueces, fiscales también. Esto sería bien importante para la Procuración de Justicia, que hubieran ya aprobado todas las pruebas, todos los exámenes, incluso los psicométricos a que se refería el doctor García Repper, en una escuela de alcances nacionales como la francesa. Termino citando a don Ignacio Ramírez, el famoso nigromante, que atacó la idea de la comisión. Uno creería que se habría puesto liberal puro como es, del lado de la propuesta de Arriaga y de Zarco. Pues no, más bien se puso del lado de la propuesta de Reyes. No repugna la idea de la comisión, que quiere que la Corte sea jurado, pero siguiéndola en todas sus consecuencias. Es preciso determinar que falle conforme a la conciencia y no conforme al derecho común, a la ley escrita, que es en lo que consiste toda la diferencia entre tribunales profesionales y jurados. Las facultades que en los artículos siguientes se da a la Corte en la Constitución de 1857 convence de que se trata de un tribunal profesional y eso no es consecuente.
Don Melchor Ocampo confiesa la transacción, el eclecticismo en que cayó la comisión, la hibridez, y pide que los impugnadores den señales claras de hacia dónde avanzar para evitar caer en los desaciertos de la elección popular. Bueno, no lo hicieron. La Constitución de 1857 siguió con este mecanismo curioso. Yo insisto, si lo vamos a aprobar, probémoslo como sucede en Suiza, en los cantones, como sucede en algunos estados de la Unión Americana, en las entidades federativas, antes de pasarlo al nivel federal. Hay que recordar que nada más y nada menos que don Porfirio Díaz llegó a la Corte en 1884, seguramente tratando de allanar su camino hacia la primera reelección que vendría poco después. Decía don Daniel Cosío Villegas, y con este termino, que fue en ese momento donde el mecanismo de 1857 hizo agua definitiva. Un ente puramente político como el general Díaz, un hombre muy próximo al analfabetismo y concretamente al analfabetismo jurídico, llegó al máximo tribunal. Creo que es un lujo que hoy por hoy no nos podemos dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Estrada. Ilustrativas sus palabras también, desde luego. Y ahora vamos a escuchar a don Jaime Cárdenas Gracia, después de escuchar su semblanza curricular. Gracias, diputado. El doctor Jaime Cárdenas Gracia es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Derecho por la UNAM. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente, el doctor es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Constitucional. También es investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 3, profesor de la UNAM y consultor jurídico independiente. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. También ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en la del Distrito Federal. Por otro lado, fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. También fue consejero de la Judicatura del Distrito Federal de 2007 a 2008 y ha sido diputado federal de 2009 a 2012. Y también participó como diputado constituyente para la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017. El doctor Jaime ha publicado más de 50 libros de su autoría y más de 73 capítulos en obras colectivas. Asimismo, ha realizado más de 100 artículos en revistas del país y del extranjero. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a su presidente, el diputado Juan Ramiro Robledo, a sus integrantes, a la diputada Aleida Alavés, al diputado Leonel Godoy, al diputado, desde luego, Ignacio Mier, a la diputada Mónica Rojas, al diputado Reginaldo del Partido del Trabajo, al diputado Puente del Partido Verde, en fin, a todas las diputadas y diputados que nos acompañan y al público en general. Y desde luego también me es muy satisfactorio estar con mi directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, la doctora Mónica González Contró, y mis respetados profesores Diego Valadez, amigos como son Rafael Estrada Mitchell, Amador Rodríguez Lozano, y también estar en esta mesa con Andrés García Reper. Yo decididamente pues me manifiesto desde el principio, estoy a favor, desde luego, de la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte. Es una posición que desde hace algunos años he mantenido, tanto para los ministros de la Suprema Corte como para los magistrados del Tribunal Electoral,
los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros electorales, en fin, entre otros titulares de órganos constitucionales autónomos y del Poder Judicial. ¿Por qué? Yo considero que existen por lo menos 5 presupuestos que deben tomarse en cuenta para sostener con razones el por qué la elección de los ministros debiera deberse al voto popular. En una sociedad democrática, todas las autoridades, por lo menos las autoridades fundamentales del Estado, los titulares de los poderes, los titulares de los órganos constitucionales autónomos a nivel federal y en los estados de la República y a nivel municipal también, en ese nivel las autoridades fundamentales deben tener un origen democrático. Y ese origen democrático no es porque lo diga yo, sino porque está contenido o deriva ese principio o esa obligación de tener un origen democrático en el artículo 39 de la Constitución, en el principio de soberanía popular. Todo poder dimana o debe dimanar del pueblo, debe tener un origen popular, todo poder público. El orden jurídico también, el orden jurídico debe tener un origen y un fin democrático. El derecho no es una cuestión de especialistas, como muchas personas en mi profesión consideran. No es el tema de la ciencia del derecho, ¿no? El derecho debe tener un origen profundamente popular y democrático y una finalidad democrática. El tema es que en México y en el mundo hemos elitizado el derecho y el orden jurídico. En México, como sabemos y se ha explicado aquí, desde el México independiente, desde la Constitución de 1824, pues la Corte o el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, sobre todo sus titulares, han sido expresión de élite, una expresión, como se dice por algunos teóricos norteamericanos, contramayoritaria. En México, el Poder Judicial, inspirado en el Federalista de Madison, en el paper 51 de Madison, pues se diseñó desde la independencia como un mecanismo, como se dijo aquí en esta mesa, para defender los derechos de la minoría. Es decir, el Poder Judicial y los titulares de ese Poder Judicial son un instrumento de defensa de las minorías, pero respecto a los derechos y a las posturas, a los intereses, a la voluntad de las mayorías. El Poder Judicial en México, como en el mundo, no representa los derechos ni los intereses de la mayoría, sino los derechos y los intereses de la minoría, como aquí bien se ha dicho. Después hay otro presupuesto que también debemos tomar en cuenta, que es un fenómeno pues de nuestro tiempo. El derecho más importante, el derecho último, es el derecho judicial. Hoy en día creo que ninguno de nosotros, de nosotras, de nosotros, puede ser iluso y pensar que el derecho lo crea el legislador. Eso tal vez ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XX, finales del siglo XX y en nuestro tiempo, el derecho es creado por las Cortes Supremas, por el Poder Judicial. Esto es una realidad, ¿no? Me da tristeza decirlo, pero es una realidad. Porque lo que hace el legislador, como estamos viendo en México, es revisado por el Poder Judicial, y el Poder Judicial, sobre todo su máxima instancia, define el alcance de los derechos humanos, define el alcance de los principios democráticos. El Poder Judicial dice hasta dónde llega el derecho. Entonces, como ustedes ven, se trata de un poder inmenso el que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte. Uno de los elementos del principio de división de poderes es que exista paridad entre los poderes, pero yo me pregunto si hoy en día
existe paridad entre los poderes. ¿Puede considerarse el poder legislativo en paridad con el poder judicial? Pues a la luz de lo que está ocurriendo yo no encuentro ninguna horizontalidad ni ninguna paridad, porque el poder judicial revisa y anula muchos de los actos del poder legislativo. Muchas leyes son expulsadas del sistema jurídico. Aquí estamos hablando, se nos convocó para que habláramos del método de elección de los ministros. Desde luego hay muchas cuestiones relacionadas con el Poder Judicial que tendrían que cambiarse. Yo coincido con todo lo que se ha dicho aquí, coincido con mi amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell, en que debiéramos plantear en México un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Considero que el Consejo de la Judicatura debiera tener independencia del Poder Judicial y que el presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta no sea la presidenta o presidente de la Corte. Creo que los mandatos de nombramiento de los presidentes de la Corte o del Consejo de la Judicatura debieran ser menores, como propuso el doctor Valadez, de 1 año. En fin, yo en todas esas cuestiones creo que tengo coincidencia con lo que dijeron mis colegas, pero no quiero hablar de otra cosa, no quiero incurrir en la falacia del arenque rojo, ¿no? O de la pista falsa. Quiero hablar del método de elección de los ministros de la Corte por voto popular. ¿Y cuál es el método que se ha propuesto? Pues es un método que consiste en 2 fases. En una primera fase se apuntalaría o se premiaría el mérito, es decir, todos los interesadas en ser ministras de la Corte, ministros de la Corte, serían convocados socialmente para que participaran en un magno concurso, claro, reuniendo los requisitos legales, constitucionales de idoneidad. Todas las personas que reunieran esos requisitos participarían en el concurso. Ese concurso pues sería tal vez podría ser organizado por las principales universidades públicas del país, o se podría escoger el método, por ejemplo, que ustedes tienen aquí en la Cámara de Diputados, previsto en el artículo 41, para elegir o nombrar a los consejeros electorales, es decir, un comité de evaluación, un comité técnico de evaluación, que preparara los exámenes, los realizara, conociera de las entrevistas con los interesados o con los finalistas y escogiera a 5 personas por cada vacante de la Corte. Esas 5 vacantes irían a la elección. La elección, para que fuera concurrida, tendría que celebrarse durante el día o en la jornada de las elecciones federales para diputados o para presidente de la República. Estas personas que irían a la elección, 5 finalistas por cada vacante, pues no deben hacer campaña, no deberían estar promovidos por partidos políticos, no deberían recibir financiamiento público ni privado. Entonces, ¿cómo los conocería la sociedad a los 5 finalistas por vacante? Pues cada uno de ellos tendría tiempos del Estado en radio y televisión para dar a conocer su currículum, para dar a conocer su ideología jurídica, qué piensan, por ejemplo, de temas en relación con el aborto, con la eutanasia, cuál es el modelo constitucional de nuestro país, de libre competencia o de economía mixta, qué piensan de los recursos de la nación, ¿no? De los recursos naturales de la nación, qué piensan en torno de la democracia participativa, deliberativa, representativa, comunitaria, cuál es su idea en torno a la democracia, esto que se llama democracia constitucional, a la que se han referido mis colegas cuando hablan del coto vedado. ¿Debe existir o no un coto vedado? ¿Pueden votarse los derechos humanos para maximizarse, para ampliarse, y solamente debe estar prohibida la restricción de derechos humanos?
qué piensan sobre los mecanismos de democracia participativa, qué piensan sobre el modelo federal, etcétera, etcétera. Muchos temas que sería importante que la sociedad conociera para que al momento de la votación pues expresara eligiendo a uno de los 5 finalistas por cada vacante al cargo de consejero electoral. Entonces, de ministros de la Corte. De esta manera, los ministros de la Corte pues no estarían politizados, ¿no? Sí estarían politizados, pero en un sentido constitucional, no en un sentido partidistas, no recibirían financiamiento público ni privado y no serían promovidos por partidos políticos. Esa es la propuesta. Quiero decirles que hay un buen número de iniciativas presentadas en el Poder Legislativo proponiendo la elección democrática de ministros de la Suprema Corte. Yo recuerdo una iniciativa que se presentó en el mes de febrero de 2015 en el Senado de la República, en donde el senador Bartlett propuso la elección democrática de los ministros. Entonces, es un tema que desde tiempo atrás se ha discutido. ¿Qué críticas tengo al modelo actual? Bueno, el modelo actual, ya se dijo aquí, es un modelo presidencialista. El componente federal que tuvo el método de elección de ministros del 17 al 28 se terminó en el 28. Con la reforma del 28, pues ¿quiénes eran ministros? Los que deseaba el presidente de la República. En 94, cuando se modifica el método y existe el actual de la terna de 3 propuestas del presidente, que son una de ellas, de esas propuestas elegida por el Senado con mayoría calificada, es un método que tuvo que ver con la coyuntura política de aquellos años. En 94, todos recordamos, pues había un acuerdo entre el partido en el gobierno, que era el PRI, con el PAN, para realizar muchas reformas legales y constitucionales. Ese pacto se continuó en el tiempo hasta el 2018. En el 2012 tuvo su momento culmen con el Pacto por México de diciembre de 2012, y era un pacto, ese acuerdo político entre el PRI y el PAN y después con el PRD, pues era para tomar las decisiones fundamentales del país, entre ellas nombrar a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte del 94 al 2018, pues siguieron ese modelo y son nombramientos de pacto. Los ministros eran a veces cercanos al PRI o ministras, o a veces cercanos al PAN. Ese pacto yo creo que concluyó con la elección del 2018. Este gobierno intentó mantener ese método de elección de ministros, pero es un método que ya no se ajusta a las circunstancias de nuestro tiempo político, y por lo tanto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo democráticamente para que sea la sociedad la que elija a los ministros de la Corte y no sean las élites de los partidos o los poderes fácticos o el señor presidente de la República. Que sea la propia sociedad, el propio pueblo, el que elija a los ministros de la Corte. Yo creo que ese es el reto que no podemos soslayar y que debemos aceptar como sociedad, y que ojalá en esta Cámara de Diputados y en este Congreso se impulse un método de esta naturaleza realmente democrático, que devuelva la soberanía al pueblo y no deje la soberanía solamente en el ejercicio de los poderes formales. Muchas gracias por su invitación.